Gracias a Dios nos podemos reunir hoy día en un día especial para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Y quiero invitarle a reflexionar por algunos momentos en un pasaje en el Evangelio según San Mateo. Tiene que ver precisamente con lo que ocurrió la noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado. Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Mateo 26, versículos 36 al 46. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos hoy día. En esta noche, Señor, en la que comenzamos a rememorar de manera especial la vida, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo juntos como iglesia para, acercándonos a tu palabra, dejar que tú nos hables, que nos animes, que nos reconfortes, que nos digas con claridad, Señor, lo que significa y lo que muchas veces cuesta seguirte, seguir a Jesús. Queremos comprender un poco más, queremos conocer un poco más acerca de la vida de Jesús en este pasaje, que nos hable, Señor, a nuestra vida. Bendícenos, Señor, dirígenos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad y a lo que estamos viviendo, experimentando. Señor, en tu gran compasión, en tu gran misericordia, habla nuestra vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje ocurre, como sabemos, en un huerto, el huerto de Getsemaní. Y en este huerto se va a poner a prueba la vida de este hombre que es el Hijo de Dios. Si en un huerto hace mucho tiempo atrás el ser humano había probado su rebeldía y desobediencia en contra de Dios Padre, en otro huerto se daría el primer paso para la salvación, para la redención, a través de la obediencia de aquel que ha sometido su voluntad perfectamente a Dios Padre. Getsemaní nos muestra un lado de Jesús tremendamente humano. Y en el sentido más doloroso y angustiante de la expresión de lo que significa ser humano, ser hombre, ser mujer. Cuando uno se remonta al Génesis, allá en el Edén, en el huerto del Edén, ve a un ser humano compartiendo, disfrutando de una comunión con Dios plena, un lugar de deleite, viviendo una vida sin dolores, sin sufrimientos. Pero cuando el Hijo de Dios decide hacerse uno de nosotros, decide también compartir con nosotros la experiencia
de lo que significa ser humano desde el profundo dolor y angustia que es parte de nuestra condición hoy día. No vivimos en un huerto del Edén. No experimentamos lo que es ser humanidad, como Dios lo planeó, lo diseñó y se describe en el huerto del Edén. Experimentamos una humanidad, una vida llena de dolores, de angustias, de sufrimiento, y en este huerto, precisamente, el Dios hecho hombre va a dar muestras y señales de que comparte el dolor humano en su máxima expresión. Si hay alguien que se describe en un momento de sufrimiento, para mí es este. Además de la crucifixión, además del momento de la cruz y de la angustia que nuestro Señor padece, sufre mientras es crucificado, esta otra escena para mí nos habla y nos muestra con colores muy vivos el dolor y el sufrimiento de aquel que decidió tomar nuestro lugar y vivir nuestra experiencia de dolor, de angustia, de penurias. Él comprende perfectamente el dolor que tú atraviesas, el dolor que yo atravieso. Él decidió voluntariamente hacerse un ser humano, tomar la condición de siervo y experimentar en su propia carne, en su propia mente, en su corazón, lo que es sufrir, lo que es el dolor. Y con eso Dios nos dice que está cercano a nuestro dolor, que ha decidido hacerse uno junto a nuestro dolor. Sabe lo que es ser dañado, sabe lo que es ser herido, traicionado, defraudado, sabe lo que significa ser insultado, injuriado, lo que significa ser perseguido, ser odiado. Jesús sabe todo aquello. Lo ha experimentado, lo experimentó a lo largo de toda su vida. Y todavía después de este episodio, en los episodios siguientes que describen los evangelios, sufrirá aún más en manos de su propio pueblo. Pero querido, si tú piensas que has sufrido o que estás sufriendo, déjame decirte que Dios ha mostrado en su Hijo esa unión al dolor humano, esa unión con tu propio dolor. Dios no es ajeno al dolor que sufrimos, al dolor que experimentamos. Y aquí quiero plantear, lo primero, teniendo en cuenta esta imagen de profundo dolor y angustia de Jesús, considerar tres cosas que quiero dejar con ustedes esta noche. Lo primero es que frente a esta situación que él está viviendo, Jesús sabe que puede ser delante de Dios Padre transparente, honesto. ¿Sabe Jesús que delante del Padre él puede presentarse vulnerable, frágil, como se encuentra y se presenta en este momento? Vulnerable se define como la posibilidad de ser dañado, de sufrir daño por parte de otros. Jesús lo sufrirá en manos de su propio pueblo, a causa de nosotros. Jesús reconoce en el Padre aquella persona, aquel refugio, aquel que no se va a escandalizar de su propio dolor, y estas expresiones de Señor, si puede pasar la copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, nos hablan de esa tensión que está sufriendo Jesús y ese sufrimiento angustiante por el que está atravesando. Y sabe que delante del Padre puede presentarse de manera sincera, puede desnudar el alma, desnudar el corazón. Puede delante del Padre, siendo aquel gran enviado del Mesías, aclamado, vitoreado en Jerusalén una semana antes, famoso por sus milagros, por su palabra, por su enseñanza, sabe que con todo eso que tiene y el honor que ya lo ha rodeado en su momento, puede delante de Dios ser honesto, sincero, con la fragilidad y el dolor que está experimentando. Getsemaní precisamente significa trujal, donde se exprimían el fruto del olivo para sacar el aceite, extraer el aceite de oliva. Y Jesús está experimentando eso. Está sometido a una presión profunda que está consumiéndolo interiormente y físicamente. El pasaje describe
los evangelios describen que su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Jesús nos está diciendo, queridos, que entiende perfectamente nuestro dolor, y nos está diciendo también que delante del Padre podemos presentarnos de manera sincera, honesta, frágil, que siendo hijos de Dios, hijas de Dios, se vale ser frágil, se vale ser vulnerable, y que Dios no nos desecha por eso. Con el tiempo, mientras uno va creciendo, ¿cierto?, en la adolescencia, luego en la juventud y en la adultez, uno se vuelve experto en camuflar con distintos filtros o maquillaje el dolor que cargamos por dentro. Y tratamos de decir, hoy ahora tengo el cuero, la piel dura. He sufrido tanto que ahora ya voy a verme delante de los demás siempre fuerte, siempre que me la puedo. Y tristemente llevamos eso también al plano de nuestra relación con Dios muchas veces. Creemos que Dios se va a escandalizar, que Dios no nos va a aceptar si nos presentamos frágiles en el dolor que atravesamos todos y que compartimos como seres humanos y personas que somos. Jesús nos enseña, queridos, que podemos ser delante de Dios 100% honestos con nuestra fragilidad, nuestros dolores, con eso que a veces duele, nos cuesta reconocer la voluntad de Dios y seguirle. Jesús nos muestra que es necesario presentarnos delante del Padre y podemos hacerlo con total libertad, presentarnos de manera honesta, sincera, presentarle nuestra fragilidad y nuestro dolor. Dios nunca se va a sorprender de un superhijo, una superhija invulnerable que nunca le pasa nada, todo lo contrario. Dios nos dice que podemos ser delante de Él tal cual somos. El desnudar el corazón no tiene por qué avergonzarnos delante de Dios. Seguramente hay muchas situaciones que vivimos, dolorosas, angustiantes, que no se las compartiríamos a cualquier persona. Y probablemente hay otras que cargamos en el interior del corazón que no las compartiríamos con nadie, porque nos avergonzaría presentarnos de esa manera, tan frágil, tan dependiente delante de otro. Bueno, con Dios no es así, queridos. Jesús nos muestra que delante del Padre podemos presentarnos de esa manera. Y a veces incluso siendo tan honestos que presentar a Dios nuestras dudas, nuestro titubeo, nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos de lo que significa seguirle y seguir a Jesús. En segundo lugar, Jesús nos muestra que la oración es fundamental en la vida de Él. La vida de Jesús estaba caracterizada por una vida de oración. Se le muestra innumerables ocasiones orando al Padre, apartándose para orar. Acá también. Y una pregunta muy sencilla que podríamos hacer y levantar de eso que Jesús nos enseña. En los momentos de angustia, de dolor, primero, cuán transparentes y honestos somos con Dios. Y en segundo lugar, cuánto estamos recurriendo a nuestro Padre en el refugio de la oración. Descansar en Él. Buscarle a través de la oración. Solos, en comunidad. Fíjese que aquí es interesante que Jesús le dice a 3 de sus discípulos más cercanos que le acompañen a orar. Dice que Él se fue a orar al monte, tomó a 3 de sus seguidores más cercanos y pide compañía, pide que le apoyen en oración. Eventualmente uno ve en el relato que los discípulos fallan, terminan por dormirse, no lo acompañan. Pero me atrevo a decir y a pensar también desde el pasaje qué importante es compartir la carga a través de la oración con otros, en la comunidad de discípulos, en la comunidad de seguidores, siendo conscientes que probablemente en muchas ocasiones nuestros hermanos y hermanas, y esta es la realidad, no van a empatizar, no van a conectar con el profundo dolor que sentimos. Es parte de la vida cristiana. Pero Jesús persevera, insiste, vuelve al Padre una y otra vez y por tercera vez vuelve a Dios en oración y entendemos después de la tercera vez que ora al Padre, se levanta ya con un corazón firme, decidido a encaminarse rumbo a lo que vendrá el día siguiente. Pero ¿qué lugar tiene la oración en nuestras vidas dentro de esta experiencia dolorosa que significa ser humano? Vivir en condiciones que no son las ideales, sufrir por el pecado de otros, por el daño que otros nos provocan,
o que a veces nosotros mismos nos provocamos. ¿Qué lugar tiene la oración para nosotros? Y en tercer lugar, queridos, dentro del mismo pasaje tiene que ver con esto que ya he mencionado, este Dios que solidariza, que empatiza, que nos hace ver que está conectado a nuestro dolor porque Él mismo estuvo dispuesto a sufrir. En la medida en que aprendemos a conocer a este Dios que no se escandaliza, nos avergüenza, nos apunta con el dedo cuando presentamos nuestro corazón tal cual es, aprendemos a depender del Padre de una manera que probablemente necesitaríamos aprender hoy día. Pero también entendemos que hay un Dios dispuesto a conectar con nuestro dolor, con nuestras miserias, con nuestras angustias. Jesús dice que se siente tan angustiado que siente que va a morir. Realmente es una crisis profunda la que está ocurriendo en Getsemaní, en la mente, en el corazón y físicamente en Jesús. Pero decía, mientras vamos conociendo a este Dios que está cercano a nuestro dolor, comenzamos a experimentar también lo que significa empatizar con el dolor de otros. Porque mientras conocemos a este Dios, que no nos apunta con el dedo, que no nos cuestiona por la caída, que no nos cuestiona por nuestra fragilidad, aprendemos que de la misma manera debemos tratarnos entre nosotros y estar para otros, acompañarnos mutuamente. Si Dios me trata de esta manera, entonces yo también deberé actuar con otros de la misma manera, acompañar a otros en su fragilidad sin cuestionamientos, acompañar a otros en sus dolores, en sus miserias, en sus angustias, en sus pesares, sin cuestionamientos, sin dedos apuntados, porque aprendo del Padre exactamente eso. Entonces, en tercer lugar, conocer a este Dios que empatiza, que conecta con nuestra miseria y angustia, nos debe llevar a conectar también con el dolor de otros, sin juicios, sin dedos que señalen, porque todos estamos viviendo la misma experiencia frágil de dolor, de angustias, que nos lleva al tropiezo, al titubeo a veces, conectar con la necesidad y la fragilidad de otros. Queridos, estas tres reflexiones o estas tres cosas en qué pensar quiero compartir con ustedes y dejarles. Vamos a tener un tiempo seguramente durante el fin de semana de rememorar, y hoy día a través de la cena también del Señor lo haremos, aquel Señor crucificado y también resucitado por nosotros. Pero no olvide que en medio de su dolor hay uno que decidió hacerse uno con usted. El lugar de la oración está dispuesto. El Padre te acepta, no se va a escandalizar por tu fragilidad, por tu dolor. Pero es necesario reconocer esta dimensión del seguimiento de Jesús. Seguimos a Dios en nuestra fragilidad. Y es necesario presentarnos delante de Dios entendiendo que Él nos acepta de esa manera y espera que busquemos el lugar de la oración, el refugio en los brazos del Padre cuando atravesamos momentos así. Y que Él no se escandaliza. Él no se avergüenza de llamarnos hijos e hijas. Todo lo contrario, se compadece para acompañarnos, para fortalecernos y para llamarnos a vivir la vida que Jesús ha trazado y que no es solamente una vida de salvación, de resurrección, sino que también es una vida de dolor que muchas veces experimentaremos, pero Él está con nosotros. Vamos a orar. Quiero invitarle a tener un momento de oración al Señor. Y si tiene algo que dejar hoy día en este momento al Señor, alguna carga, algún pesar, alguna angustia, algún dolor, dígaselo al Señor. Señor, te damos gracias porque en Jesús y en su relación contigo, Padre, vamos conociendo tu persona, tu voluntad hacia nosotros. Y gracias porque nos haces ver, Señor, que el ser frágil, el ser vulnerables, Señor, se vale. No nos rechazas, no nos juzgas. Señor, no nos desprecias, no te escandalizas. Tú mejor que nadie sabes tratar con nuestra fragilidad y entendernos en nuestro dolor, Señor, y Getsemaní es una muestra de aquello. Señor, tantas veces decidimos cargar con nuestros dolores, penurias, angustias, sufrimientos y poner la piel dura.
hacernos los invulnerables, los que no flaquean, los que no caen. ¿Y cuánto daño le hace aquello al corazón, Señor? ¿Y cuánto nos privamos de conocerte a ti, como ese Padre dispuesto a sostenernos, a abrazarnos, a cobijarnos en los momentos de angustia? Señor, que experimentemos, cualquiera sea la situación que estamos viviendo, Señor, estemos decididos a desnudar el corazón delante de ti, a confiar plenamente en ti, a poner nuestra fe plenamente en ti, Señor, nuestro Dios, que nos acoge, que nos abraza, que nos sostiene en medio de nuestra fragilidad. Señor, muchas gracias, porque en Jesús vemos reflejado esto que tanto necesitamos, sobre todo en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, que aprendamos a conocerte de esa manera y a caminar como discípulos de manera más sincera delante de ti, de manera más honesta, pero que el saber que hay un Dios que se conecta con nuestra fragilidad también nos lleva a conectar con la fragilidad y dolores de otros, para caminar juntos este camino de ser discípulos de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tu enseñanza, que siga añadiendo tu Espíritu Santo una mayor comprensión y un caminar más firme, más sólido, más consistente en la medida que te vamos conociendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.